Muy bien, estudiantes. El día de hoy, en el curso de razonamiento matemático, vamos a resolver preguntas respecto a parentesco y relaciones familiares. Y para ello vamos a trabajar la página 80 de nuestro libro. Cuando hablamos de parentesco y relaciones familiares, son las relaciones que tú vas a encontrar dentro de una familia. En una familia, una persona puede tener muchos roles, puede cumplir muchos roles. Por ejemplo, si en una casa están los abuelitos, están nuestros padres y estamos nosotros, entonces nuestros padres cumplen funciones de hijo, porque son hijos de los abuelitos, y también cumplen la función de padres. O sea, puede tener dos o más roles dentro de una familia. Eso cuando respecto a algún tipo de situación que se presente. Para resolver estos problemas, que son problemas básicos en esta primera parte, siempre vas a tener que relacionar con la primera persona, en este caso son ustedes. Entonces, decir yo en primera persona vamos a trabajar. Siempre ustedes propónganse en el lugar del problema, en el lugar de la pregunta, ustedes pónganse en ese lugar. Por eso es que en estos problemas vamos a decir siempre la palabra yo. Bien, entonces a partir de ahí tú comienzas a darle forma a las situaciones. Te voy a enseñar cómo se trabaja esto. ¿Ah? Vamos a resolver este primer problemita, que es un problema sencillito para empezar. Dice, ¿qué relación tengo con la hija de la esposa de mi papá? Bien, ¿qué relación tengo? Cuando dices esta palabra tengo, tácitamente, ¿qué significa tácitamente? Significa que no se escribe, pero se sobreentiende. Al decir tengo, estoy hablando en primera persona. Y al hablar en primera persona, tengo que empezar diciendo yo. Y cuando plantea ese problema, empezamos diciendo yo. Ahí está. Yo. Yo tengo. Muy bien. Empezamos indicando yo. Y acá hay un secreto para resolver estos problemas. Estos problemas se resuelven desde el final. Desde el final y vas hasta el principio. Entonces, siempre vas desde el final. Mira cómo se plantea. Desde el final. Al final, ¿quién aparece en la pregunta? Al final aparece mi papá. Ujú. Si yo estoy en el problema ahí, mi papá, al ser mayor, mi papá tendría que estar un orden más arriba. Ah, mi papá, al ser mayor, tiene que estar arriba, pues, ¿no? Entonces, arriba estará mi papá. Porque estoy yo, mi papá tiene que estar arriba. Bien, un orden más arriba. Perfecto. A ver, si seguimos leyendo desde el final hacia el principio, luego de mi papá, ¿quién aparece? La esposa de mi papá. Profesor, la esposa de mi papá está a la misma altura. Profesor, serían hermanos. Ah, ahí está la Sí, esposa. ¿Te das cuenta? Ahí la esposa. porque su esposa sería su mamá. Ahí vamos con La, paciencia. la No te esposa y apresures mamá en sería su mamá. responder. Te voy a ¿Eh? pedir Ajá. algo. Primero escúchame. Primero escúchame para que aprendas a trabajar. Ya después te voy a dejar trabajar. ¿Sí? Pero primero escucha bien para que entiendas y observa. Acá vendría la esposa. Pero la esposa, como tú ves, está a la misma altura de mi papá. ¿No? La esposa de mi papá, ¿qué vendría a ser para mí? La esposa sería para mí mi mamá, ¿sí o no? Mi mamá. Ah, la esposa sería mi mamá. Muy bien, muy A ver. bien. Vamos, primero observa, por favor. La esposa sería para mí mi mamá. Pero acá, si seguimos leyendo hacia atrás, antes de la esposa está la hija de la esposa. O sea, la hija de la esposa sería la hija de mi mamá. O sea, mi mamá también tendría Sería una mi hija. hermana. Ah, ahí estaría la hija. Y acá viene la pregunta. ¿Qué parentesco tengo? ¿Qué parentesco tengo yo con esta persona? ¿Qué vendría a ser ella para mí? Hermana. Muy bien. Y ahí está la respuesta a la pregunta. Es mi hermana. Acabó el problema. Profesor, este estuvo muy fácil. Este estuvo muy fácil, tú lo has dicho. Entonces, ella es mi hermana. Profesor, Muy yo solo bien. con leerlo dije, ay, pues es la hermana, ¿no? Es mi hermana. Muy bien.
Listo, vayan trabajando niños y niñas en casa. Bien. A ver, para la segunda pregunta dice, ¿cuál es el parentesco que tengo con el papá de mi mamá? Bueno, pregunta sencilla, pero vamos a hacer un Abuelo. esquema. El Vamos a hacer un nieto. esquema para resolverlo convenientemente. Y es importante que aprendas a hacer los esquemas, que te van a ayudar después a problemas mucho más complejos. Cuando dice tengo, cuando indica tengo, estás hablando en primera persona. Al decir tengo, estoy diciendo yo tengo, ¿no? Primera persona, yo tengo. ¿Qué parentesco tengo con el papá de mi mamá? Bueno, cuando tú quieras plantear tu esquema, siempre empiezas desde el final. ¿Quién aparece al final? Mi mamá, profesor. Ah, mi mamá Ma- tiene que estar un poco más arriba de donde estoy yo. Entonces mi mamá está ahí. Perfecto, ahí está mi mamá. Bien, pero si seguimos leyendo el problema, si seguimos leyendo el problema, detrás viene el papá de mi mamá. O sea, mi mamá tiene su papá, que estaría más arriba de mi mamá. ¿Sí? Pero el papá de mi mamá, ¿qué vendría a ser para mí? Mi ¿Mm? abuelo. Así es, el papá de mi mamá vendría a ser mi abuelo. Por lo tanto, ¿qué parentesco tengo yo con el papá de mi mamá? ¿Cuál sería la Abuelo. respuesta? Es mi abuelo. Y así de sencillo se resuelve este problema. Pero vamos a plantear nuestro esquema. ¿Por qué? Porque hay que aprender para poder resolver problemas mucho más complejos. Entonces la respuesta ahí sería que es mi abuelo. Bien, vayan trabajando ahí niños y niñas. Bien. Vamos a la situación número 3. Dice, ¿qué relación familiar tengo con la hermana de mi papá? ¿Qué relación familiar tengo con la hermana de mi papá? Bueno, Es mi tía. cuando dice tengo, entonces estamos hablando en primera persona, ¿no? Entonces, en primera persona, ¿con qué empezamos diciendo? Yo, ¿no? Vamos a empezar indicando yo. Perfecto. Ahí decimos yo. Con ello empezamos. Ojo, ¿ah? Ojo, algunos problemas son directos, como te dije, ¿no? En esta primera parte es para aprender los esquemas de trabajo. Ahí digo yo. Y cuando resuelvas el problema, empiezas desde el final, vas desde el final. Ahí viene mi papá. A ver, profesor, si está mi papá tiene que estar un poco más arriba donde estoy yo, pues mayor, ¿no? Ahí está mi papá. Lo vamos ordenando ahí. Ujú, mi papá. Luego de ello, dice, seguimos leyendo, la hermana de mi papá. A ver, la hermana de mi papá está a la misma altura de mi papá. Ahí estará la hermana de mi papá. Pero yo te hago una pregunta. La hermana de mi papá, ¿qué vendría a ser para mí? Mi tía. Ahí Mi está, tía, pues, mi tía. obviamente. La hermana de mi papá vendría a ser mi tía, pues, obvio. Entonces la pregunta es, ¿qué relación familiar tengo yo con la hermana de mi papá? Es mi tía, es mi tía. Es mi tía, y ahí se acabó. Bien, mi profesor, ya terminé. Es mi tía. Sí, es fácil, profesor, Es porque fácil, está es fácil. fácil, Yo te porque digo, está el papá de la hermana se convierte en tu tía. fácil. Así es. Entonces ahí decimos que es mi tía. Muy bien, hasta ahí está todo fácil. Yo te dije que estos primeros problemas son fáciles de trabajar. Pero lo que tú tienes que Profesor, vamos a... aprender, escúchame, lo que tú debes aprender con estos problemas son los esquemas de trabajo. Eso es lo que tú debes aprender. Más que me den la respuesta, que obviamente tiene que ser la correcta, lo que tú tienes que aprender en esta primera parte es manejar los esquemas de trabajo. Eso es lo primero que tienes que hacer. ¿De acuerdo? Sigan trabajando ahí, niños. Bien, en el problema 4 me dicen lo siguiente. ¿Cuál es el parentesco que tengo con la mamá del papá de mi primo hermano? A ver, un instante, profesor. Ya este está un poquito más larguito que los anteriores. Sí, bueno, está un poquito más largo. Pero vamos a ver. Cuando la pregunta decía, ¿cuál es el parentesco que tengo? Cuando dice que tengo, entonces, ¿qué está pasando, profesor? Estoy interviniendo yo en el problema. Yo tengo. Entonces empiezo indicando yo, pues, yo tengo.
Ahí está yo. Yo tengo. Con la mamá del papá de mi primo hermano. A ver, un momentito, profesor. Usted nos ha explicado en los primeros problemas que tengo que empezar desde el final. ¿Quién aparece al final? Mi primo hermano. Mi primo hermano, te voy a hacer una pregunta. ¿Estará a la misma altura donde estoy yo? ¿Estará mucho más arriba? ¿O estará mucho más abajo en el orden de parentesco? ¿Dónde estará mi primo hermano? ¿Más arriba? Abajo. ¿A la misma altura? A o la abajo? misma altura. A la misma altura. Así es, porque es mi primo hermano. Está a la misma altura en el parentesco. No está más abajo están mis sobrinos, más arriba están mis tíos. Mis primos hermanos están a la misma altura, al igual que mis hermanos. Sí. Ahí estaría mi primo hermano. ¿Te das cuenta? Entonces voy ordenando desde ahí. Ahí estaría mi primo hermano. Muy bien. Listo. A la misma altura. Sigo, regreso al problema. Dice, el papá de mi primo hermano. Bueno, el papá de mi primo hermano tiene que estar un poquito más arriba. Pues ahí estaría el papá, ¿no? Ahí está el papá de mi primo hermano. Bien. Y si ese es el papá de mi primo hermano, te hago una pregunta. El papá de mi primo hermano, ¿qué sería para mí? A ver. Mi tío. Mi tío. Mi tío, pues, no. Mi tío hermano. Mi tío hermano. No, mi tío. Mi tío. Mi tío, nada más, pues, es mi tío. Mi Pues. tío. Mi tío hermano. El papá, Mi abuelo. a ver, el papá de mi primo hermano, el papá de mi Mi primo hermano abuelo. es mi tío, no es mi abuelo. Porque mi primo hermano está a la misma altura donde estoy yo. Y el papá de mi mi tío primo, segundo. un instante, el papá de mi primo viene a ser mi tío. O sea, esa persona vendría a ser mi tío. Ahí, por eso es que es muy importante que al armar el esquema estés identificando a las personas. El papá de mi primo hermano es mi tío. ¿Quedó claro? Bien. Ahora veamos qué más dice el problema. La mamá del papá, o sea, la mamá del papá. El papá vendría a ser el tío, mi tío. Pero mi tío tiene una mamá. Y la mamá del tío, la mamá del papá de mi primo, está a un nivel mucho más arriba. A ver, te hago una pregunta. ¿Qué vendría a ser la mamá? Mi abuela. Ah, la mamá vendría a ser la abuela. Ahí está, muy bien. La mamá vendría a ser la abuela. Y la pregunta es, ¿qué parentesco tengo yo? Mi ¿Qué tío, o sea, el parentesco hermano de mi tengo papá. yo? Mi bisabuelo. ¿Qué parentesco tengo yo con esta persona? Mi abuela. Es mi abuela, pues. Es mi abuela. Esta persona viene a ser mi abuela. Listo. Esa sería la respuesta. Es mi abuela. ¿Te das cuenta? Es mi abuela. Porque esta persona, el papá de mi primo, esta persona vendría a ser mi tío. Esta persona vendría a ser mi tío. ¿Te das cuenta? Él sería mi tío. El papá de mi primo hermano sería mi tío. Y la mamá de mi tío sería mi abuela. Pero para que sea mi tío, mira todo lo que tú puedes relacionar, lo que puedes razonar ahí. Para que esta persona sea mi tío, este tío tendría que ser hermano. ¿Hermano de quién? Puede ser el hermano de mi papá o de mi mamá, pues ahí está. Esa persona podría ser el hermano de mi papá o también de mi mamá. ¿Te das cuenta? Y no me hablan de mi papá y no me hablan de mi mamá en el problema. Entonces, ahí tácitamente ya estás indicando que ese tío tiene que ser hermano de mi papá o de mi mamá, ¿no? De cualquiera de los dos. Por lo tanto, la mamá, que sería la abuela, también será la mamá de mi papá o de mi mamá, según sea el caso. Como no me hablan de ello en el problema, entonces bueno, yo supongo que debe ser uno de los dos, ¿no? Pero entonces sería directamente, ¿qué? Sería directamente mi abuela. Entonces la respuesta es mi abuela. Listo.
Vayan trabajando, niños y niñas. Problema número 5. Presten atención. La pregunta dice, ¿qué parentesco tengo con el esposo de la mamá de mi primo hermano? Ahí me detengo. A ver, cuando en el problema te dice tengo, ¿a quién se está refiriendo? Yo. Yo. Papá, Entonces, yo. lo primero que escribes es la palabra yo. Ahí empezó el problema. Anda escribiendo conmigo. Ahora trabaja conmigo. Yo. Bien. Luego, mira, cuando quieras resolver el problema, empiezas desde el final. Desde el final. Desde el final de la pregunta. ¿Quién aparece al final de la pregunta? Mi primo hermano. Muy bien. ¿Y mi primo hermano está a qué altura? ¿Está más arriba donde estoy yo? ¿Está a la misma altura o está debajo? A la misma altura. A la misma altura, pues porque es mi primo hermano. Si es mi primo hermano, está a la misma altura de donde estoy yo. Ahí está mi primo hermano. Ahí comenzaste a construir. ¿Te das cuenta? Primo hermano. Pues trabaja conmigo para que te des cuenta. Ahí está mi primo hermano. Muy bien. Mi primo hermano. Bien, profesor. Mira cómo se construye. Se va desde el principio a construir. Ahora, antes de mi primo hermano, ¿quién aparece? La mamá de mi primo hermano. La mamá de mi primo hermano. Entonces, la mamá de mi primo hermano está un poco más arriba. No está a la altura donde estoy yo ni de mi primo. Está mucho más arriba. ¿Por qué? Por una cuestión lógica. La mamá tiene mayor edad, pues, ¿no?, que mi primo hermano. Por eso ahí va la mamá. ¿Te das cuenta? Y ahora tú te preguntas, antes de seguir avanzando, esta mamá, ¿qué vendría a ser? Mi tía, ¿no? Mi tía. Ahí está. Esta mamá vendría a ser mi tía. Perfecto. Muy bien. Esta mamá vendría a ser mi tía. Vamos a colocarle ahí tía para que tú lo puedas tener presente. Ella vendría a ser mi tía. Muy bien. La mamá de mi primo hermano es mi tía, pues, profesor. Es lógico. Muy bien. Y ahora viene, ¿quién? ¿Quién viene a continuación? El esposo de mi tía. El esposo de mi tía. O sea que mi tía tiene un esposo, ¿no? Ahí colocamos al esposo, pues. Ese es el esposo. Ahí estará, a su lado estará el esposo. Muy bien. Y el esposo, la pregunta final es, ¿qué parentesco tengo yo con el esposo de mi tía? ¿Qué vendría a ser él para mí? Mi tío. Mi tío. Esta última persona que estamos colocando ahí, como es el esposo de mi tía, o sea, él que vendría a ser para mí, él vendría a ser para mí, mi tío, pues. Mi tío. Y ahí se acabó. Es mi tío. Es mi tío. ¿Te das cuenta? Ahí digo que es mi tío. Y eso es el problema de relaciones familiares. ¿Listo? ¿Comprendieron la idea? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. Listo. Por eso es que estos problemas no se plantean, no se explican cuando ya está terminado. Se explican desde el principio. Tienes que estar atento o atenta desde el principio. Sí. Ese es el secreto para este tipo de situaciones, ¿verdad? ¿Sí? Ya finis, profesor. Muy bien, Sí, profesor. muy bien. Profesor. A ver, vayan trabajando ahí. Para resolver el último problema, el problema número 6. ¿Sí? Vayan trabajando. Un ratito, profesor. No te preocupes, yo te espero. No tengo